En un mundo donde la tecnología no se detiene. Ellos van primero. Investigan. Prueban. Cazan el futuro. Ellos son los Tech Hunters. Y están aquí en Tecnorama News. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de Tecnorama News. Y bueno, esta semana el tema es inevitable. La inteligencia artificial está en medio de una fiebre del oro pero tan masiva que las cifras ya parecen de otro planeta. Totalmente. Es una estampida. Por un lado, vemos valuaciones que rompen cualquier récord y promesas de tecnología que, va a cambiar el mundo. Claro. Pero por el otro, empezamos a ver las grietas, ¿no? La infraestructura del mundo real e incluso la nuestra, la mental, está como que crujiendo bajo el peso de esta ambición. Justo. Y esa es la tensión que queremos explorar hoy. Vamos a seguirle la pista al dinero, desde los gigantes de billones de dólares hasta los startups que están atrayendo capital como si no hubiera un mañana. Y a los que venden los picos y las palas en esta fiebre, ¿no? Exacto, la brutal carrera por el hardware. Y ya al final nos meteremos en lo más denso, las consecuencias no deseadas, desde la crisis energética que se nos viene encima, hasta la pregunta de ¿qué le está haciendo todo esto a nuestra propia capacidad de pensar? A ver, empecemos por el dinero, porque el titular que sacudió todo fue el de Alphabet, la matriz de Google. Sí. Que esta semana tocó los 4 billones de dólares de valoración, rebasando a Apple. Y el supuesto detonante, el acuerdo para que Gemini, la IA de Google, se integre en Siri. Fíjate que lo que me llama la atención aquí es que esto se siente casi como un cambio de guardia. Es simbólico. Durante meses, el mercado castigó a Google, ¿no? Decían que se habían quedado atrás en la carrera de la IA. Sí, que iban tarde. Exacto. Y ahora, de repente, los inversionistas no solo se suben al barco, sino que lo están empujando a toda velocidad. Es un giro de 180 grados en la percepción y es parte de este fenómeno de los 7 magníficos, donde el capital se está concentrando masivamente en muy poquitos ganadores. Entiendo el optimismo, pero ¿no te parece un poco exagerada la reacción? Digo, Google ha tenido tropiezos muy públicos con sus lanzamientos de IA. Claro. Y este acuerdo con Apple se siente más como una jugada defensiva para no quedarse fuera del ecosistema del iPhone, que un golpe de genio. ¿No estaremos viendo una burbuja de pura expectativa? Es una pregunta súper válida. Podríamos argumentar que el mercado no está valorando la realidad de hoy, sino la promesa del futuro. Ah, ok. La tesis es que quien domine la IA en los dispositivos personales se va a quedar con todo. Y este acuerdo, aunque sea defensivo, posiciona a Google en el corazón del imperio de Apple. Pero, ¿tienes razón? Es una apuesta carísima basada en una promesa. Y esa euforia de casino no se limita a lo público. El mercado previo a las OPIs está que arde. El informe de A.G. Dillon destaca a Cerebras Systems. Cerebras. Están a punto de cerrar una ronda de financiamiento que los pondría en $23 mil millones. Y ya se preparan para salir a bolsa. Pero la clave para entender esa evaluación no es solo la tecnología, es el cliente que tienen. Firmaron un acuerdo de $10 mil millones con OpenAI. 10 mil millones. Sí, para que les compren capacidad de cómputo hasta 2028. Ese es el tipo de validación que cambia el juego por completo. O sea, OpenAI, el líder indiscutible, está diciendo, necesito lo que ustedes tienen. A ver, aquí es donde me pierdo un poco. En un mundo dominado por NVIDIA, donde su software CUDA es casi una fortaleza inexpugnable, ¿qué vio Cerebras en OpenAI para arriesgar 10 mil millones? ¿Es solo un chip más rápido o hay algo más profundo? Es que justo ahí está el punto. No es solo un chip más rápido, es una filosofía de diseño completamente diferente. ¿Cómo? A ver, imagínate que los clústeres de GPUs de NVIDIA son como un montón de ciudades conectadas por autopistas. Hay mucho poder, sí, pero también hay tráfico, hay latencia, los datos tienen que viajar. Ok, entiendo. Lo que Cerebras hizo con su Wafer Scale Engine, el WSE3, fue básicamente construir una sola megaciudad. Una megaciudad sin calles, donde todo está instantáneamente conectado. Una megaciudad. Me gusta esa analogía. Exacto. Construyen un solo chip del tamaño de una oblea de silicio entera. Esto elimina casi por completo los cuellos de botella.
cuando presumen de tener 7000 veces más ancho de banda de memoria que el H100 de NVIDIA, no están hablando de una mejora. ¿No? Están hablando de teletransportación de datos contra moverse en coche. Para la IA en tiempo real, para un chatbot que no te haga esperar. La diferencia es abismal. OpenAI no solo está comprando velocidad, está comprando tiempo real. Ok, eso tiene mucho más sentido. No están apostando contra NVIDIA. Están apostando por una arquitectura para un tipo de problema muy específico. Exacto. Y esto nos lleva a la batalla por vender los picos y las palas. El pronóstico de la World Semiconductor Trade Statistics dice que el mercado de semiconductores va a rozar el $1 billón para 2026. Es una locura. $1 billón. Es una cifra que cuesta trabajo procesar, ¿eh? Y claro, los motores de ese crecimiento son los chips de lógica y memoria, todo impulsado por el hambre insaciable de la IA. Esto ya no es una carrera tecnológica, es una carrera armamentista geopolítica. Y en esa carrera, NVIDIA es el rey, es Goliat. Pero no se está durmiendo en los laureles. Están jugando a la defensiva de una manera increíblemente astuta. Es una clase magistral de cómo defender un ecosistema. El ejemplo del acuerdo de 20.000 millones con Grok es perfecto. A ver, Grok tiene una tecnología muy interesante para inferencia rápida. O sea, son una amenaza potencial. ¿Qué hace NVIDIA? En lugar de intentar aplastarlos, los integra. Les da una licencia masiva, los mete en su ecosistema. es como si el dueño del castillo, en lugar de pelear con el dragón, le diera trabajo de guardia de seguridad. Justo, neutraliza la amenaza y al mismo tiempo fortalece su propia oferta. Es brillante. Entonces, el campo de batalla está clarísimo. Por un lado tienes el enfoque radical de Cerebras, rediseñando todo desde cero. Por el otro, el imperio de NVIDIA, que no solo vende el mejor hardware, sino que está construyendo un foso inexpugnable con su software y ahora hasta absorbe a sus rivales. A largo plazo, ¿qué estrategia crees que es más sostenible? Esa es la pregunta del $1 billón, literalmente. La historia de la tecnología nos ha enseñado que a menudo el ecosistema le gana a la mejor tecnología. Betamax era mejor que VHS. Pero VHS tenía más películas. Exacto. El software CUDA de NVIDIA es su catálogo de películas. Sin embargo, si la IA evoluciona hacia problemas donde la latencia es tan crítica que el enfoque de NVIDIA simplemente no funciona, entonces empresas como Cerebras tienen una oportunidad de oro para crear su propio nicho. Ok, entonces tenemos a los que venden las herramientas. Pero, ¿quiénes son los buscadores de oro? Todo ese poder de cómputo tiene que usarse para algo. El informe de A.G. Dillon nos da un panorama fascinante. Y aquí es donde se conecta todo. Estas no son solo ideas locas, son aplicaciones que demandan precisamente el tipo de computación del que estamos hablando. Por ejemplo, Skilled AI. Están creando un cerebro robótico reutilizable, como un sistema operativo para robots. Acaban de levantar 1.4 mil millones con una evaluación de más de 14 mil millones. Ese cerebro necesita una capacidad de procesamiento casi instantánea para funcionar en el mundo real, ¿no? Justo, es el tipo de problema que Cerebras busca resolver. O mira a OneX Technologies con su evaluación de 10.000 millones. Están desarrollando robots humanoides, los Neo, para el hogar. Su objetivo es la generalización, que el robot pueda intentar tareas para las que no fue entrenado. Sí. Como, y este es un ejemplo real, sacar la canasta de una freidora de aire. Honestamente, a mí me da un poco de pánico pensar en un robot novato experimentando con aceite caliente en mi cocina. Totalmente. Pero para lograr eso, el robot necesita un modelo del mundo en su cabeza que se actualice en milisegundos. De nuevo, la latencia es el enemigo. Y la fiebre del oro no es solo física. En el mundo digital tienes a Eleven Labs, los de generación de voz con IA. Su crecimiento es demencial. ¿Qué tan demencial? Sus ingresos anuales recurrentes, el ARR, pasaron a $330 millones en solo 5 meses. ¡Wow! Y para cerrar el círculo, está la creación de la propia tecnología, Replit. Una plataforma que usa IA para ayudar a la gente a crear software, incluso apps para iOS, solo describiéndolo en lenguaje normal. Buscan 9 mil millones de dólares de evaluación. Están usando la IA para construir más IA. Exacto. Si unes los puntos, ves el panorama completo. Tienes a los que buscan oro en el mundo físico con la robótica.
Ajá. En el mundo digital, con la creación de contenido y en la creación de las propias herramientas. La promesa de revolucionar cada una de estas industrias es lo que justifica esta lluvia de dinero. Ok, entonces estamos construyendo estas máquinas alucinantes que necesitan el poder de una mega ciudad para pensar. Pero, a ver, mientras nos maravillamos con todo esto, ¿alguien se ha detenido a pensar en los cimientos? Porque parece que toda esta ambición se está topando con un muro muy, muy real. La energía. Es el elefante en la habitación. Y ya no está susurrando, está gritando. La advertencia de Elon Musk es brutalmente directa. Para finales de 2026 podríamos enfrentar una escasez de generación de electricidad por culpa de la IA. Y no es teoría, ¿eh? Su propio supercentro de datos para XAI, al que llaman Colossus, va a necesitar 1 gigavatio de electricidad. 1 gigavatio. Para que la gente se haga una idea, eso es lo que produce una planta de energía nuclear promedio. Un solo centro de datos, y encima planean alimentarlo con turbinas de gas natural. Y que nadie piense que es solo Musk siendo alarmista. La propia jefa de estrategia energética de Google admitió que se enfrentaron a una dura realidad. Simplemente no había suficiente electricidad contratada para sus planes. No puede ser. Sí. La demanda de la IA está creciendo mucho más rápido que nuestra capacidad para generar y distribuir energía. O sea, la fiebre del oro está a punto de provocar un apagón. Es un límite físico. Pero hay otro límite, uno mucho más sutil y quizás más preocupante. Mientras nos preocupamos por la red eléctrica, ¿qué le está pasando al cableado de nuestro propio cerebro? Un estudio del International Journal for Multidisciplinary Research usa un ejemplo que te hiela la sangre. El vuelo 477 de Air France. Es una de las historias más trágicas de la aviación moderna y una lección brutal sobre nuestra relación con la tecnología. El avión volaba de noche sobre el Atlántico, de Río a París, y entraron en una zona de cristales de hielo. Y se congelaron los sensores de velocidad. Exacto, los tubos pitot. Al recibir datos contradictorios, los sistemas principales, el piloto automático y el acelerador automático, hicieron lo que estaban programados para hacer. Se desconectaron. Le dijeron a los pilotos, es todo suyo. Ahí les va. El control pasó a los humanos, pero en ese momento de estrés máximo, en una cabina oscura, con turbulencia, alarma sonando, el piloto que tenía los controles hizo algo instintivo, pero fatalmente equivocado. ¿Qué hizo? Tiró de la palanca hacia atrás, elevando la nariz del avión. En lugar de bajarla, que es el procedimiento estándar para ganar velocidad y control. Precisamente. El avión ascendió violentamente, perdió velocidad y entró en un stall, una pérdida aerodinámica. Las alas dejaron de generar sustentación. Y a pesar de que una alarma de stall sonó 75 veces, el piloto mantuvo la nariz arriba, luchando contra la física hasta que impactaron el océano. Murieron 228 personas. ¡Qué terrible! Y la conclusión del estudio es que fue un fallo humano causado por la tecnología. El concepto que usan es erosión cognitiva. La teoría es que la dependencia excesiva de sistemas automatizados tan increíblemente fiables puede atrofiar nuestras habilidades manuales, nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad para tomar decisiones bajo presión extrema. Claro. Acostumbrados a ser monitores en lugar de operadores, sufrieron una sobrecarga cognitiva. Su entrenamiento estaba ahí, pero no pudieron acceder a él en el momento crítico. Es una advertencia brutal. A medida que hacemos los sistemas más inteligentes, corremos el riesgo de volvernos nosotros más dependientes, menos capaces. Y esto nos lleva a un campo donde esta tensión es de vida o muerte, la medicina. Aquí la fiebre del oro es palpable. OpenAI lanza ChatGPT for Health y compra Torch Health. Anthropic ya tiene una versión de cloud que cumple con la ley de privacidad HIPAA y la usan miles de proveedores de salud. La promesa es enorme. Pero el riesgo de falla del piloto automático aquí es aterrador. Tuvimos el caso de Google, que tuvo que retirar resúmenes de búsqueda de IA porque daban consejos de salud peligrosamente incorrectos. Sí, como tratar una convulsión con una cebolla, una locura. Es el equivalente a que el piloto automático te diga que subas la nariz del avión en plena pérdida. Y a eso súmale otro riesgo, la privacidad. Hay una demanda en curso contra una empresa llamada Health Gorilla, acusada de permitir el acceso indebido a registros de pacientes.
Así que tienes la promesa de una medicina más eficiente y el riesgo de consejos mortales y violaciones masivas de privacidad. Es una cuerda floja muy delgada. Sin duda. Pero para no dejar una sensación tan sombría, hablemos de una aplicación de IA que, de hecho, está actuando como un sistema de seguridad para nosotros. La nueva función de WhatsApp. Ah, sí. Es un uso muy inteligente y práctico del aprendizaje automático. Están usando la IA para detectar y prohibir millones de cuentas vinculadas a centros de estafas, muchos operando desde el sudeste asiático. Y lo interesante es que no es solo reactivo, ¿no? Están implementando advertencias contextuales. Si un número desconocido te mete en un grupo sospechoso, el sistema analiza patrones y te muestra una advertencia. Están tratando de anticiparse al fraude. Y esto nos lleva a una recomendación práctica, un protocolo mental para todos. Pausa, cuestiona, verifica. Cuando llega un mensaje sospechoso, sobre todo si es urgente y pide dinero o datos, hay que parar. Exacto. Hacer una pausa para romper la urgencia, cuestionar si tiene sentido y verificar por otro medio, como una llamada, si la persona es quien dice ser. Es un gran ejemplo de cómo la IA puede ser una herramienta para reforzar nuestras defensas, no solo para erosionarlas. Entonces, para cerrar el círculo de esta semana, estamos en medio de una explosión, una fiebre del oro. Las cifras son de otro planeta, desde los 4 billones de Alphabet hasta la carrera por el hardware. Pero no es una historia de progreso lineal y feliz, es una historia de tensión. Esta explosión está poniendo a prueba los límites de nuestra red eléctrica y, de forma mucho más profunda, los límites de nuestras propias capacidades cognitivas. La gran pregunta no será quién construye la IA más potente, sino cómo encontramos el equilibrio entre la automatización que nos ayuda y la dependencia que nos atrofia. Con esa idea dejamos un último pensamiento para la reflexión. El accidente de Air France ocurrió con un piloto automático relativamente simple. Hoy estamos construyendo modelos del mundo para robots humanoides y cerebros robóticos. A medida que delegamos tareas físicas y cognitivas cada vez más complejas a estos sistemas, ¿para qué nuevos escenarios de falla del piloto automático deberíamos prepararnos? No en la cabina de un avión, sino en nuestra cocina, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Esto fue una producción de Tecnorama News. Suscríbete a Tecnorama News, activa la campanita y no te pierdas nuestra próxima emisión.